Hola chicos, vamos a dar inicio a nuestra última sesión. En esta vamos a ver un poco la preparación psicológica del deportista de una manera generalizada, ¿cierto? Ya vemos un poco cada uno de los aspectos individuales, pero pues vamos a cerrar con el control de la activación, con la visualización y el plan de entrenamiento psicológico. Entonces, ¿qué entendemos por control de la activación? Primero, debemos caracterizarla, ¿sí? ¿Qué hace parte de ese control de la activación? Primero, el estrés, ¿cierto? Ustedes conocen un poco de esto a través de situaciones que se puedan generar, ¿cierto? Y que pues el cuerpo responde con ciertas situaciones un poco fisiológicas, ¿cierto? Es la presión que genera desgaste profesional. Y se define como reconocer los estados de angustia y activación y ser conscientes de ellos. Pero pues estas situaciones de estrés, aunque a veces generan ventajas o desventajas, también pueden ser positivas. Y hacer, digamos que el llamado al control de la activación, ¿sí? Que es generar estrategias centradas en el problema y en la emoción. Entonces, miren, esta es una lista de control de los estados de rendimiento, ¿cierto? A más baja puntuación, pues son, digamos que aspectos positivos, y a más alta puntuación, pues son aspectos un poco negativos que genera la situación. Entonces, miren los estados que puede generar. Entonces, jugué bien, me sentí muy relajado, me sentí muy seguro, sentí que tenía un control total, los músculos estaban relajados, me sentí con mucha energía, el diálogo interior positivo fue positivo, me sentí totalmente concentrado, me costó esfuerzo, tuve mucha energía. Y también tenemos el lado contrario, ¿cierto? Que a más puntos sume, pues digamos que va a generar o se está generando situaciones de estrés. Jugué muy mal, me sentí muy angustiado, me sentí muy inseguro, sentí que no tenía ningún control, los músculos estaban tensos, me sentí muy fatigado, el diálogo interior fue negativo, me sentí totalmente desconcentrado, tuve que hacer un gran esfuerzo, tuve escasa energía. Bueno, digamos que para entrenar un poco estos estados de estrés, se utilizan varias técnicas. Entonces acá tenemos unas para reducir la angustia. Entonces tenemos unas que están centradas en lo somático y otras que están centradas en lo cognitivo. Entonces a nivel somático tenemos que, o ustedes conocen mucho, la relajación progresiva, ¿cierto? Esa relajación progresiva lleva al deportista a que inicie en un nivel y se logre establecer unos niveles más bajos dependiendo de lo que queramos trabajar. Y esa relajación progresiva puede ser a través de verbalizaciones, de instrucciones. De pronto nosotros hicimos un poco de eso en el ejercicio. El control de la respiración. Muchos de ustedes conocen esta técnica, ¿sí? Y que llega, digamos que a generar en el deportista, pues estados de equilibrio total. Tenemos también la biorretroalimentación. Y esa biorretroalimentación está o se genera a través de mecanismos o de respuestas que nos pueden dar aparatos, digamos, los electrodos, ¿cierto? O para medir el nivel cardíaco, ¿sí? Entonces son un poco de ayudas externas que me dan cuenta del estado y el equilibrio en el que se encuentra el deportista, ¿cierto? Tenemos unas técnicas para reducir la angustia a nivel cognitivo, ¿sí? Y son las respuestas de relajación, ¿cierto? Pueden ser verbalizaciones correctas de lo que se quiere lograr, ¿sí? A partir de la relajación progresiva o de la relajación muscular, bueno, dependiendo de lo que estemos trabajando. Y tenemos el entrenamiento autógeno, ¿cierto? Que es lo que nos puede decir un poco o responder
de pronto, si quiero generar en mi deportista ciertos estímulos, ¿cierto? Entonces, decirle a través de verbalizaciones que siente pesadas las extremidades o que puede darse o puede sentir, ¿sí? Calor, frío, eh, que puede regular el ritmo cardíaco a través de la respiración, ¿cierto? O incluso empezar a regular un poco la respiración, ¿m? O sí, son como estímulos que le puedo decir a través de la verbalización y que él va a empezar a simular o a sentirlos. ¿M? Entonces, eso, digamos que es complejo, pero que se utiliza. ¿M? También tenemos paquetes para reducir la angustia a nivel multimodal, ¿sí? Y esto de pronto va un poco enfatizado pues al afrontamiento de ciertas situaciones en las que yo genere como entrenador, ¿sí? Y pues y que generen estrés, ¿sí? En el deportista, ¿cierto? Entonces puede ser que en ese entrenamiento de esas habilidades de afrontamiento, yo le suponga, no sé, una simulación de una competencia o una simulación de un rival un poco tortuoso, ¿sí? Son, digamos que situaciones que en mi deportista pueden generar estrés, ¿cierto? Y yo debo evaluar cómo son esas habilidades de afrontamiento, ¿no? Bajo situaciones pues simuladas. Tenemos un entrenamiento cognitivo afectivo para el manejo del estrés. ¿De qué está compuesto? Primero, de que yo también genere ciertas situaciones, ¿cierto? Pero empiezo a entrenar una reestructuración cognitiva, empiezo a cambiar un poco esas respuestas conductuales o esas respuestas cognitivas que de pronto son erróneas a la hora de afrontar esa situación en específico, ¿cierto? Y lo hago pues combinado con esa de pronto respiración, ¿sí? Relajación eh, respiratoria. ¿Mm? Y empiezo a generar nuevos niveles de afrontamiento, ¿cierto? Entonces es un poco la integración de varias habilidades en las que debo trabajar para generar respuestas pues correctas y pues cada vez el rendimiento sea perfeccionado, ¿cierto? Tenemos un entrenamiento de la inoculación del estrés. Eh, bueno, debemos entenderlo un poco que esta inoculación viene pues parecida un poco a la anterior, ¿sí? A nivel cognitivo y afectivo, ¿cierto? Entonces es un poco exponer a nuestro deportista, ¿sí? A varias situaciones un poco medidas en niveles, ¿cierto? Y empezar a aumentar esos niveles, que sea un poco gradual, hasta que pues el deportista logre enfrentar o logre afrontar esas situaciones un poco más complejas que se puedan dar, ¿sí? En situaciones competitivas, ¿sí? O en el alto rendimiento, ¿cierto? Entonces un poco gradual. Listo. ¿Qué es el afrontamiento? Según Lazarus y Folkman, en el 84, dicen que es el proceso de esfuerzos cognitivos y conductuales en permanente cambio para manejar demandas específicas o conflictos externos o internos que se perciben como un desafío o que subjetivamente superan nuestros recursos, ¿sí? Entonces el afrontamiento eh, puede estar mediado por las habilidades que ya sé, las que he aprendido, ¿m? Pero también pueden darse unas innatas, ¿cierto? Unas que incluso nacen de nuestra herencia un poco ambigua, ¿sí? De ese cerebro reptiliano que tenemos cada uno guardado y que hace referencia a la convivencia, ¿no? Cuando yo tengo ciertas situaciones de estrés, salen esas acciones un poco innatas, pero que tengo que aprender a regular, ¿cierto? Porque a veces son un poco
defensivas, agresivas, pero que hacen parte de nuestro cerebro humano. ¿Mm? Bueno, estos afrontamientos pueden ser centrados en el problema o centrados en la emoción. Entonces, miren, el problema hace más referencia a ese mundo externo, ¿sí? Y la emoción, pues, a ese mapa interno que tenemos, ¿cierto? Con que se enfrentan las situaciones. Bueno, algunos resultados de estudios sobre afrontamiento en el deporte dicen que primero se debe tener un control de pensamiento, ¿sí? Debemos tener controlado lo que pensamos, ¿sí? Todas las ideas que se generan y aislarnos un poco, eso ya también lo habíamos hablado. Concentrarse en la tarea, ¿cierto? Específicamente, ¿sí? Ese comportamiento operativo que tenemos, esa memoria operativa e inmediata. Pensamiento y diálogo interior racional, ¿sí? ¿Qué quiere decir racional? Que sea objetivo, que atienda las demandas que me está generando ese mundo externo. Foco y orientación positivos. Contención social. ¿Qué quiere decir contención social? Debo tener controlado ese aislamiento, ¿sí? Esos espacios de pronto externos que pueden generar ruido, ¿sí? Ruido, me refiero a lo que no debo poner atención, ¿sí? A esos estímulos que debo excluir. Manejo del tiempo, ¿sí? Eso todo el tiempo, todo el tema del tiempo debe estar controlado, ¿sí? Debe ser percibido de la forma correcta. Entrenamiento de tenacidad, acá de pronto me faltó, de tenacidad e inteligente. ¿Listo? Bueno, la aplicación de técnicas para inducir la activación. Entonces, a veces, y yo creo que esto deberíamos utilizarlo en nuestro diario, ¿no? Aumentar el ritmo respiratorio, ¿sí? ¿Qué significa esto? Cuando yo aumento el ritmo respiratorio, aumento la fluencia de sangre, ¿sí? Y eso, digamos, genera cambios en el ritmo también cerebral, ¿cierto? Porque hay muchísimas irrigaciones dentro, muchos surcos dentro de nuestro cerebro eh, y que los mueve completamente el sistema circulatorio. Además, el sistema circulatorio también genera impacto en nuestro sistema nervioso central y periférico. Actuar energizado, eso quiere decir realmente ponerme de pie, ¿sí? Actuar completamente con ciertos movimientos al 100%, y eso ustedes lo conocen, ¿cierto? De pronto cuando ustedes hacen sus ejercicios a manera de espejo con otros deportistas, mis movimientos deben ser al 200% para que por lo menos mi público replique movimientos del 80%, ¿cierto? Entonces, esto hace parte también de contagiar ustedes actuando como entrenadores, ¿no? Usar expresiones positivas y palabras para lograr diferentes estados de ánimo, ¿cierto? Bueno, ustedes conocen un poco más de esto. Escuchar música, usar imágenes energizantes, ¿sí? Replicar de pronto movimientos que a ustedes les parezcan pues de ejemplificación. Realizar una serie de ejercicios antes de la competencia, ¿sí? Entonces, que generen estrés en el cuerpo, que generen estados de activación y de control, y que pongan al cuerpo en una forma del 100%, ¿sí? Como manera de resumen. Bueno, vamos a pasar a la visualización. ¿Qué es la visualización? Es la imaginación, el ensayo visual, el ensayo simbólico, la práctica reformada, la visualización o práctica mental. ¿Qué pasó acá? De una vez corrijamos porque si no, terrible. Bueno, el proceso involucra la recuperación de información previamente almacenada de experiencias exitosas y moldearlas en imágenes significativas, ¿sí?
La visualización es parecido a la simulación. ¿Mm? Ojalá tuviéramos la oportunidad de generar espacios de visualización, ¿sí? A través de esa realidad virtual. Bueno, entonces, la visualización en el deporte, ¿dónde? ¿Dónde se debe practicar? Ya ustedes lo reconocen, prácticas y competencia. ¿Mm? Es un proceso que se debe dar en la práctica y en la competencia, todo el tiempo. ¿Cuándo? Antes, durante y después de la práctica y competencia. ¿Sí? Entonces es todo el tiempo que se debe dar. ¿Por qué? Porque genera estados óptimos. Hay muchos estudios que dicen que la visualización es muy importante porque ejemplifica totalmente lo que queremos imaginarnos, sentir, de pronto simular, ¿sí? Es lo más real a lo que tenemos en cuanto al desempeño, ¿cierto? Del deportista. ¿Y qué? ¿A través de qué? Entonces de imágenes, ¿sí? Imágenes reales, imágenes completas, ¿sí? Que me acerquen a la realidad. Entonces, digamos, ¿qué características tiene la visualización? Primero, emplear imágenes de los alrededores de los lugares específicos en los que se desenvuelve un deportista, ¿cierto? El estadio, los espectadores, de pronto donde realizan el entrenamiento, ¿sí? Lugares específicos. Naturaleza de la visualización, ¿sí? Entonces, positivas, lugares que generan bienestar, ¿cierto? Y también pueden darse negativas, malas prácticas, ¿cierto? Un poco para empezar a reconocer los errores o para corregir, ¿sí? Ciertas acciones. ¿Cuáles son los tipos de visualización? Visual, sinestésico, auditivo, incluso olfativo. ¿No? Pero para que se den los tipos de visualización, yo tengo que haber aprendido los movimientos, las imágenes, ¿sí? Haber tenido la experiencia de lo que yo quiero que visualice el deportista. ¿Mm? Y perspectiva de la visualización. Entonces, una visualización interna y una visualización externa. ¿Listo? ¿Qué factores afectan la efectividad de la visualización? Primero, la naturaleza misma de la tarea, ¿cierto? Tampoco puedo poner objetivos un poco inalcanzables, ¿sí? En donde el deportista no ha tenido la experiencia, ¿m? En donde el deportista no ha sido como expuesto a esa situación real, ¿listo? El nivel de habilidad del deportista, pues no puedo pedir que visualice eh, aspectos en el cual el deportista no ha sido habilidoso, ¿sí? No ha tenido, digamos, que de pronto el hábito que quiero generar en él o no tiene la habilidad conductual, ¿sí? Que en el campo necesito o en el entrenamiento, ¿cierto? Entonces debo tener en cuenta eso. La habilidad de la visualización. No es fácil realizar este ejercicio, ¿sí? No es fácil generar pues estos ejercicios específicos y debo tener en cuenta y debo evaluar que realmente la visualización se esté dando, ¿sí? Y que sea propiamente dicha como un estado interno, ¿sí? Y a veces es difícil poder explicar qué fue lo que vi, qué fue lo que sentí, ¿sí? A través de la visualización. Pero pues eso lo debe evaluar el psicólogo. Utilizar la visualización junto con la práctica física. No, son dos tareas diferentes, ¿sí? Son dos actividades diferentes, ¿cierto? Entonces la visualización debo hacerla en un lugar
específico, donde haya pues totalmente equilibrio, tanto ambiental como interno, ¿cierto? Y debo generar un clima óptimo para realizar este ejercicio. ¿Listo? ¿Cómo funciona la visualización? Entonces la visualización está bajo o se realiza bajo diferentes teorías, ¿sí? La primera es la teoría psiconeuromuscular, ¿cierto? Y está basada bajo el principio motor de Carpenter en el 94. ¿Qué dice? Que se debe imaginar un movimiento, ¿cierto? Que produce un patrón de impulsos neurológicos o nerviosos que simulan, ¿no? Que simulan la activación, ¿sí? De esos circuitos realmente. ¿Mm? Entonces, es como empezar a generar esos movimientos, ¿m? Pero que a nivel cerebral, ¿sí? Están activando las mismas áreas que como si lo estuviera haciendo pues realmente, ¿cierto? Entonces, ese es el principio motor de Carpenter. Y bajo la teoría psico-neuromuscular. Entonces, es la combinación de procesos psicológicos, de redes neuronales y de activación muscular. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es la teoría del aprendizaje simbólico? Está basado bajo la teoría de aprendizaje simbólico de Sackett en 1934, ¿cierto? Y es un poco para codificar y entender y comprender esos patrones de movimiento, ¿cierto? Es parecido a la teoría anterior, ¿m? Pero que tiene una actividad de aprendizaje, ¿cierto? Y que ayuda, digamos que, a desarrollar una habilidad, ¿sí? A complementar lo que tal vez esté enseñando o lo que esté entrenando, ¿cierto? Vamos con la teoría bioinformacional. ¿Mm? Digamos que todas estas teorías tienen una práctica o basan de unos mismos supuestos. ¿Mm? Entonces, esta teoría está propuesta por Lang en el 79. Y digamos que también está un poco relacionada con esas activaciones psicofisiológicas, ¿m? Y de respuesta neuronal. ¿M? Entonces son como entender cómo el deportista procesa la información, ¿cierto? Es entender un poco qué áreas del cerebro se empiezan a activar cada vez que pues realiza un movimiento, ¿cierto? Bueno, digamos que eso, es una retroalimentación de lo que me puede dar la fisiología, ¿listo? Y el modelo de triple código, que es una propuesta realizada por no sé cómo se pronuncia, Asen, en el 84, eh, que tiene que ver con la combinación de todas las teorías anteriores, ¿cierto? Del modelo un poco fisiológico, del modelo de aprendizaje, ¿sí? Y del modelo neuronal, sí, de respuesta neuronal. Entonces, si se dan cuenta, pues están basados bajo la información, bajo ese proceso de procesamiento de la información y cómo a través del aprendizaje, ¿sí? De estas simulaciones que se pueden otorgar o del ejercicio mismo de la visualización, empiezan a generar en el deportista respuestas acercadas un poco a lo real, a lo que se puede dar realmente. ¿Listo? Bueno, entonces miren un ejemplo de visualización básico, porque ustedes van a decir, bueno, ¿cómo se realiza? Bueno, se dan unas instrucciones, ¿cierto? ¿Cuáles son esas instrucciones? El deportista debe estar relajado para comenzar el ensayo mental. Se le dejará un tiempo máximo de 40
y 5 segundos, menos de un minuto, para realizar la visualización de cada imagen. Indicará que ha logrado imaginar la situación mediante una señal con la mano derecha. Durante el ejercicio no podrá hablar. El psicólogo le reforzará cada visualización con un muy bien. ¿Listo? Bueno, entonces este ejercicio es a través de verbalizaciones. Se comienza el ejercicio de visualización que consistirá en imaginarse la pelota de baloncesto que acaba de tener en sus manos y que ahora está situada frente a él. Cuando se le indique, cerrará los ojos e intentará imaginar las situaciones que se le plantean siguiendo las instrucciones del psicólogo. Entonces, intenta visualizar la pelota de baloncesto. Una vez consigas la nitidez de la imagen, levanta la mano derecha. Entonces la levantó. Muy bien. Ahora fíjate en el contorno de la pelota, en el color, en las líneas negras que la dividen. Muy bien. Ahora imagina que tienes la pelota en tus manos. Muy bien. Nota la rugosidad, la dureza con tus dedos. La agarran con fuerza. Muy bien. Ahora huélela. Nota el olor a goma. Muy bien. A continuación vamos a manipular la pelota. En primer lugar, bótala. Escucha el ruido del bote. La sensación en tus manos cuando rebota en el suelo. Muy bien. Ahora envíala contra la pared. Muy bien. Entonces miren que son ejercicios cortos, pero que hay que realizar, ¿sí? Y que suponen la visualización. Bueno, entonces entramos un poco a la preparación psicológica del deportista en general, ¿cierto? Entonces, es paralelo al entrenamiento deportivo, ¿cierto? Y así como se da un entrenamiento deportivo, pues se da un entrenamiento psicológico. Y es a través del perfeccionamiento del conjunto de habilidades psicológicas que empieza a prepararse el deportista, ¿cierto? Así como hay el perfeccionamiento de ciertas situaciones que generó en la técnica, ¿sí? En el hábito motor, así pasa también en lo psicológico, ¿cierto? Y vamos a aprender unos principios inherentes al deportista y vamos a aprender unos principios inherentes al diseño de aplicación de este plan de entrenamiento. ¿Listo? Entonces, tenemos el principio de la conciencia, el principio de la autodeterminación, el de la multilateralidad, el de la individualización y el de pasivo de la mente. Entonces, dentro del principio de la conciencia, ¿qué hago como psicólogo? Entonces, debo entender que mi deportista debe ser consciente que necesita una evolución, ¿sí? Debe ser consciente de que necesita trabajar en aspectos psicológicos para también lograr el perfeccionamiento de sus movimientos, el perfeccionamiento de las técnicas, ¿cierto? Y debe ser consciente de que necesita ciertos trabajos o ciertas tareas específicas para trabajar los funcionamientos cognitivos, tanto básicos como superiores, ¿cierto? Entonces, una conciencia racional, ¿no?, que el deportista debe tener para poder iniciar pues el plan de preparación psicológica, ¿cierto? Bueno, vamos a pasar al principio de la autodeterminación. Entonces, tiene que ver un poco sobre los motivos y los intereses del deportista, ¿cierto? Hay ciertos objetivos que el deportista quiere de pronto optimizar, ¿sí? De pronto en el que se siente un poco afligido, que necesita trabajar, ¿sí? Y también pues potencializar esas habilidades psicológicas que tiene. Bueno, pasemos al principio de la multilateralidad.
tiene que ver con esa triangulación, que pues les he nombrado todo el tiempo, y que influye muchísimo en los estados psicológicos de los deportistas, que es la técnica, la táctica, la composición fisiológica, ¿cierto? Ese estado físico y los estados psicológicos, ¿cierto? Y es, digamos que entender que todas influyen, todas estas áreas influyen una en las otras. Tenemos el principio de la individualización. Entonces, como les he dicho, todos somos diferentes, cada uno tenemos unas particularidades individuales que hacen referencia a nuestra personalidad, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues debo tener un plan específico para cada deportista. ¿Mm? Así actúen en conjunto. Y debo hacer entender que se debe pasar por un principio del estado pasivo de la mente, ¿cierto? Y es, digamos, un poco en trabajar sin forzar la mente, ¿cierto? Un poco, o sea, que no se genere ese sobreesfuerzo, ¿sí? Que no se genere tareas que impliquen en mi deportista carga, ¿cierto? Y esa carga es un poco estresante, pero pues del lado negativo. Entonces es un poco actuar de manera pasiva, ¿sí? A través de ejercicios planeados, ¿sí? Justificados, que sean racionales. Bueno, así como tenemos unos principios inherentes al deportista, debo tener unos principios inherentes al diseño y a la aplicación del plan de entrenamiento, ¿cierto? Entonces, yo tengo que evaluar a mi deportista y generar una calidad de diagnóstico, ¿sí? Tengo que evaluar cómo recibo a mi deportista, ¿cierto? Que sea, digamos, una valoración integral, ¿cierto? Que incluso o hace parte de todas las áreas que componen un ser humano. ¿Sí? Las áreas sociales, las áreas familiares, de los antecedentes, de pronto ustedes conocen un poco de la anamnesis. Entonces debo tener una valoración general y generar un diagnóstico específico y de calidad. Bueno, a través de ese diagnóstico, entonces genero unos objetivos, ¿sí? Y genero unos ciclos de entrenamiento, ¿cierto? Porque, pues, mis deportistas, todos deben tener un plan diferente y a todos se les debe generar unos ciclos diferentes, pues a la medida en que vaya evolucionando, ¿verdad? Debo tener una correlación de los controles, ¿sí? Así como hago la planeación de unos objetivos, debo generar el seguimiento y el control de esos objetivos establecidos en cada uno de los ciclos. Debo tener un principio de la concertación, ¿cierto? Y eso hace referencia a que es acordar tanto el deportista como en su plan, ¿sí? Unos acuerdos, ¿sí? Acordarlos en la medida en que se sienta cómodo, sepa en qué va a trabajar, y digamos que hace referencia también a lo que se quiere obtener, ¿sí? A esas hipótesis, a esos resultados a los que se quiere llegar. Bueno, al principio del no porcentaje, ¿qué quiere decir? No estoy evaluando, ¿sí? No estoy evaluando pues a nivel cuantitativo, ¿sí? Ciertos resultados, no, debo centrarme en el proceso, centrarme en la evolución, ¿sí? Y tampoco pues es aconsejable pues digamos que en cierto tiempo generar estas respuestas, en cierto tiempo, no. Cada uno debe tener un curso de evolución a su medida, ¿sí? De pronto ustedes conocen ese paradigma que hay sobre la inteligencia, ¿sí? Todos somos inteligentes,
que aprendemos de una forma es distinto, ¿sí? Eh, y también, pues, bueno, ahí debatimos acerca de la discapacidad, ¿no? Cada quien tiene ciertas dificultades, pero que a través del tiempo y a través de la rehabilitación o de la habilitación misma, eh, se empiezan a suplir, ¿cierto? Pero pues entendemos que hay barreras funcionales, hay barreras un poco también físicas, ¿sí? Que generan que ese aprendizaje no se dé. Pero bueno, eso es un debate. El principio de aplicación de los métodos apropiados, ¿cierto? Entonces, como profesional en el área de la psicología, yo debo aplicar unos métodos apropiados, ¿sí? Aplicar ciertas estrategias específicas y que necesite mi deportista. ¿Mm? Bueno, también tenemos los principios de la repetición y la gradualidad. Repetición en la medida en que si hay algo que, que deba replicarse, ¿sí? Alguna técnica que deba replicarse, pues se realiza, ¿sí? Y debe ser gradual, ¿sí? No puedo generar estrategias un poco complejizantes, ¿sí? Porque pues el deportista puede generar frustración, puede generar estrés, angustia, ¿cierto? Debe ser gradual, ¿sí? A medida del tiempo, pues voy exigiendo un poco más. Y el principio de la generalización, ¿cierto? Entonces es un entrenamiento psicológico eh, que también puede ser utilizado en otras áreas específicas del deportista. ¿Listo? Bueno, entonces miren acá las fases para la planeación del entrenamiento psicológico, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las fases? Caracterización del deporte, ¿sí? Debo tener en cuenta, pues, en qué se desempeña mi deportista, ¿no? Debo tener unas evaluaciones y diagnóstico, ¿sí? Una valoración inicial, cómo recibo yo a esa persona. ¿Mm? Preparación para el largo proceso de la temporada, ¿sí? También debo hacer una preparación general. También debo generar un plan de preparación especial, que vimos un poco a través de esos planes precompetitivos, competitivos y poscompetitivos. ¿Sí? Miren que es una parte pequeñita de todas las fases de planeación del entrenamiento deportivo, psicológico. Preparación para la recuperación o transición. ¿Mm? Entonces, miren, ¿cuáles son los objetivos de cada una de ellas? Entonces, para la caracterización del deporte, entonces establecer las exigencias psicológicas que demanda el deporte mismo. ¿Mm? Entonces se profundiza en las particularidades psicológicas del entrenamiento físico, técnico y táctico y la competencia, ¿cierto? Entonces es completo. Debo hacer una evaluación y diagnóstico, entonces obtener datos diagnósticos sobre el nivel de las habilidades psicológicas del deportista en entrenamiento y competencia. Es esa valoración inicial, cómo recibo y en qué condiciones recibo a mi deportista, ¿cierto? Y en eso debo tener en cuenta entonces las particularidades de su personalidad y el estado psicológico actual, ¿sí? En el que recibo mi deportista. En la preparación para el largo proceso de la temporada, entonces, crear, respaldar, desarrollar y perfeccionar constantemente los motivos del entrenamiento deportivo, crear las actitudes favorables hacia los distintos aspectos del proceso de entrenamiento, crear en el deportista la adecuada filosofía de la diversión en el deporte. ¿Mm? Un poco generar bienestar. Bueno, entonces dice que es recorrer todo el macrociclo del entrenamiento de manera casi cotidiana. El psicólogo busca mantener el nivel de motivación y actitud positiva ante las altas exigencias de la práctica del deporte, ¿sí? Entonces ya entendemos un poco que no es cargar, sino de manera paulatina y de manera pasiva, también ir entrenando los procesos psicológicos que demanda ese deporte. En la preparación general tenemos perfeccionar al máximo las habilidades y procesos psicológicos acordes con las exigencias psicológicas del deporte, ¿cierto? Entonces, se crean o se perfeccionan las habilidades psicológicas que demanda este deporte, ¿cierto? O también perfeccionarlas.
En la preparación especial, entonces ya hablamos de esto. Crear en el deportista el estado de disposición psicológica adecuado para afrontar las exigencias de la competencia misma. Entonces, ya digamos que aquí entran esos planes que vimos la clase anterior. Y preparación para la recuperación o transición. Entonces, analizar el nivel de capacidades psicológicas, técnicas, tácticas y físicas que se han alcanzado, puntualizar y replantear los objetivos a cumplir en la siguiente fase de una competición principal y futura, aplicar en el organismo mecanismos de recuperación psicofísicos para evitar los efectos nocivos del entrenamiento. ¿Sí? De pronto es un poco más de la habilitación y digamos de reforzar los aspectos que ya hemos notado durante toda esta descripción. Entonces es una fase intermedia que se emplea para revisar el cumplimiento de los objetivos planteados en las fases anteriores, ya sea en la recuperación antes de iniciar una nueva fase del entrenamiento o en la recuperación, después de una competencia o entre competencias. Bueno, chicos. Entonces, ¿qué dice Dócil? Para resumir, la preparación psicológica está integrada por la evaluación, por la planificación y la preparación, tanto en el entrenamiento como en la competencia, ¿cierto? Y debo resolver unos niveles. Primero, nivel 1, resolución de problemas. Paso al nivel 2, entrenamiento mental básico. Y al nivel 3, el alto rendimiento mental, ¿cierto? Y esto está compuesto pues por ciertas actividades y que están planeadas y justificadas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las particularidades específicas de la actividad deportiva? Entonces, tenemos la expresión del gesto motor, ¿cierto? Con las que cuenta el deportista, ¿cierto? En esas representaciones un poco claras del hábito motor, ¿sí? De la movilización, de la ejecución, ¿cierto? Vamos a pasar entonces a las manifestaciones de las cualidades físicas predominantes, ¿sí? Que tienen que ver un poco al desarrollo y el perfeccionamiento de esas cualidades físicas. Están, digamos que, expuestas allí. Debemos tener en cuenta, pues, las particularidades de la táctica, ¿cierto? Dependiendo, pues, del deporte. Un poco, pues, la caracterización de qué estados o de qué procesos cognitivos se ven relacionados. Y por último, tenemos la orientación motivacional, ¿sí? La regulación de los estados emocionales en el proceso de la competencia, ¿sí? Las relaciones interpersonales y la regulación de los procesos cognitivos. Entonces, miren que los que estábamos viendo en la parte anterior tienen que ver con la actividad deportiva misma y estos con el deportista. ¿Listo? Entonces son dos ambientes distintos, pero pues que están relacionados, íntimamente relacionados. Listo, chicos, hasta aquí pues espero haber también aclarado un poco los conceptos pues terminar esta asignatura con la importancia del psicólogo deportivo, ¿sí? Y además, dentro de esta reflexión, pues que ustedes tengan todos los argumentos, ¿sí? Necesarios, todas las herramientas necesarias para que más adelante cuando conozcan este ejercicio en la práctica real, ustedes sepan qué deben hacer, ¿sí? Como entrenadores, ¿sí? Dentro de la planeación para sus entrenamientos, competencias, ¿sí? Y en el recorrido mismo del rendimiento deportivo. Bueno, hasta aquí entonces esta video clase.